Con la caída del Imperio Azteca ante el conquistador español Hernán Cortés en 1521, la Tierra de México renació como la colonia de Nueva España. Las ruinas de la antaño magnífica capital azteca se alzaron como un ave fénix de entre las llamas de la conquista para convertirse en Ciudad de México. Los españoles se instalaron e inmediatamente se inició el proceso de miscigenación o mezcla racial. Poco a poco, en los 300 años siguientes, el elemento mestizo, el producto de esta mezcla racial, fue cobrando más importancia en esta sociedad mexicana. Hubo una tendencia a volverse lo más español posible, porque si algún documento decía que uno era español, este tenía la posibilidad de entrar en negocios o ejercer un cargo oficial. Los documentos se fabricaban y se vendían a quien pudiera comprarlos y quisiera tener cierta posición social, un símbolo de pureza. La fuerza principal en la vida cotidiana era la Iglesia Católica. Misioneros franciscanos y jesuitas entraron en México a raudales tras la conquista para evangelizar a los indios de la colonia de Nueva España. La Iglesia, más que ser una institución religiosa, abarcaba toda la sociedad mexicana. Era un estamento social dominante, una poderosa fuerza política y la autoridad más visible de la nación. Los indios de México, acostumbrados hace mucho a los poderosos sacerdotes y reyes semidivinos aztecas, se adaptaron de buen grado a los iconos y rituales de la Iglesia Católica. Incluso la creencia fundamental, el sacrificio de Cristo en la cruz, se mezcló con facilidad con la antigua creencia india en el poder del sacrificio de sangre. Varios dioses indios se cristianizaron, asumiendo la identidad de un santo católico. La diosa azteca Tonantzin fue reconsagrada como la Virgen de Guadalupe, una encarnación india de la Virgen María. No hay duda de la conexión de la Virgen de Guadalupe con el pasado indígena. Ninguna en absoluto, debido al lugar en el que apareció. Sobre un monte donde hubo un templo a Tonantzin, una diosa del pasado azteca. La persona que la ve es un indio, Juan Diego. Y por ello su aparición abrió las posibilidades de atraer gente a la cristiandad. Las iglesias españolas, con sus altos campanarios y sus muros gruesos como los de una fortaleza, dominaban las aldeas y poblaciones de México. Eran los símbolos del poder y la riqueza del dominio español y de la iglesia que lo apoyaba. España trae la Iglesia Católica, por lo que el elemento conquistador y la Iglesia Católica siempre estarán unidos al haber llegado juntos. Y el proceso de conquista fue, en parte, una conquista de almas. La Iglesia y la corona española formaron una poderosa alianza en el México colonial. Los gobernantes de Nueva España se sirvieron de la temida Inquisición española como brazo policial intimidatorio para mantener a raya a los desobedientes. Al llevar a juicio a cualquiera que cometiera herejía contra la Iglesia o el Estado, las autoridades católicas se esforzaron siempre por eliminar toda oposición a la estructura tradicional de poder. El diseño de la Inquisición española para el Nuevo Mundo pretendía mantener a las élites en el poder. En Madrid se temía, sobre todo, que en el Nuevo Mundo surgieran movimientos populares, campesinos que tomaran el control, o párrocos rurales que ejercieran el poder sin escuchar a Roma o a Madrid. Y por ello, en la Inquisición española del Nuevo Mundo, tenían un puño de hierro que oprimiera a las gentes y protegiera a las élites.
A diferencia de las 13 colonias inglesas donde teníamos separación de Iglesia y Estado, en Nueva España, el México colonial, la Iglesia y el Estado eran lo mismo. Y los mexicanos entraron en un debate sobre el papel que debía desempeñar la Iglesia en la nueva sociedad mexicana. Las divisiones en Nueva España no se limitaban a la Iglesia. Casi 3 siglos de dominio español apenas habían alterado el rígido sistema social de México, gobernado por unos pocos terratenientes ricos desde lujosas haciendas. La dura vida de los campesinos, tanto indios como mestizos, no mejoraba a pesar del aumento enorme de la riqueza de la clase dominante de México. Muchos campesinos vivían en pequeños asentamientos aislados, donde llevaban una humilde existencia cuidando los campos. A pesar de su pobreza, estos eran los afortunados si los comparamos con los miles de indios que trabajaban en lo más profundo de las minas de plata. Si los indios se rebelaban contra la autoridad de la corona, emprendían acciones de guerra o cometían atrocidades contra la corona, podía declararse contra ellos la guerra justa. Y si los capturaban, podían ponerlos a trabajar. Eran explotados, en concreto tras el descubrimiento de los yacimientos de plata. Aunque la Iglesia conspiró para crear el sistema que permitía tal opresión, también inspiró a los que finalmente condujeron al pueblo mexicano a la libertad.